Y deberíamos entrar sin demasiado protocolo, mi general, en el sentido de que el tema candente ahora es el sabotaje. Y por acá alguien había sugerido sabotaje eléctrico recurrente contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿En qué tipo de guerra se enmarcan estas acciones terroristas? ¿Asimétricas? ¿Otra calificación? ¿Cree usted que Estados Unidos moverá tropas para atacar a Venezuela? Sería otro temazo, ¿no? Adelante. Bueno, buenas noches, Walter. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y que aprovecho, antes de dar respuesta, de transmitirte los saludos de mucha gente, la cual en estas marchas que hemos estado asistiendo, donde el pueblo mismo, dice usted que habla con Walter, dale saludos, y el pueblo está pendiente. El pueblo está pendiente, ese pueblo del cerro, el pueblo Juan Pueblo y Juana Pueblo, como le llamo, ¿no? Como dice el patrono Juan, que todo lo puede, el pueblo que todo lo puede. Y la palabra del pueblo es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra del pueblo. Vox Populi, Vox Dei. Así mismo es. Con respecto al sabotaje petrolero, sabotaje eléctrico, me trae a colación lo que fue el sabotaje petrolero, porque están ligados desde el punto de vista del software que se utilizó en aquel momento, que usaba PDVSA, y lo que estaba usando ahora también el Sistema Eléctrico Nacional. Porque en su momento, cuando se hizo la investigación con respecto a este sabotaje petrolero, ¿por qué las empresas que manejaban el software de aquel momento y ahí entra lo que se llama ITSA y TESA, que fue colocado por el señor Justi cuando era presidente del Petróleo de Venezuela a partir de 1991. Empezaron a instalarse en Venezuela en las organizaciones gubernamentales importantes, estratégicas, este tipo de software que mantiene control sobre las empresas donde están instaladas todo este tipo de tecnología, vamos a llamarlo así, moderna, y que presentan estos software más de 1000 puertas traseras por donde penetrar y por donde llegar. Un caballo de Troya electrónico. Prácticamente es un caballo de Troya electrónico. ¿Qué significa todo esto cuando se da el caso del sabotaje petrolero en el año 2002, que en noviembre y diciembre de 2002, y luego nos agarró el año 2003? Cuando empezamos a investigar, encontramos porque inicialmente el profesor que trabajaba conmigo en el IAED en aquel momento, IAESEN, él trataba de tomar control sobre la base de operaciones de la parte petrolera y se daba cuenta de que él en nanosegundos le cambiaban todo el formato. Entonces, ese formato que él trataba de volver a encauzar de todo lo operativo en nano, eso, se mandaban las órdenes para el despacho y el control de los buques petroleros que iban a ser despachados desde acá de Caracas, de la Campiña, hasta el puerto en José, en Anzoátegui. Y cuando se mandaba, lo que llegaba allá a José no era nada absolutamente de lo que se había ordenado. Inclusive se pasó por medios por teléfono, por fax, para que llegara. Y lo que llegaba allá, en nanosegundos, era cambiado. Nosotros en ese momento empezamos a averiguar qué era lo que estaba sucediendo y encontramos de que era un software. La única manera para contrarrestar ese ataque en aquel momento fue que el profesor me llama y me dice: general, usted tiene las maquinitas aquellas DX que estaban para ser desincorporadas porque eran de la década del 80 y eran lentas y todo aquello. Digo, sí, están en el depósito. Están buenas, pero están en depósito. Hay que desincorporarse porque tenemos máquinas nuevas y todo. Digo, mándeme todas esas máquinas para acá. Con esa tecnología fue que se pudo emparejar y a controlar toda la parte operativa de PDVSA en aquel momento. Hay que recordar que no se podía ni siquiera llenar una parte de una bodega de un tanquero sin que la orden electrónica, ¿no? Sí, era el super ejemplo de tecnología y era el caballo de Troya. Pero para continuar, lo que trae una cosa con la otra es que en aquel momento todo lo que se metía en el sector de operaciones acá en la Campiña
iba a Washington, iba al Pentágono, para que en el Pentágono venía de regreso, de retorno, en nanosegundos. Pero posteriormente, cuando hicimos nosotros la investigación de todo esto, que ya se restituye el sistema, etcétera, etcétera, toda la parte operativa, empezamos nosotros a investigar el porqué de todo esto y encontramos que era SAP, Intes SAP, ¿no? Y tenemos ahí, es un programa muy bueno de administración de datos, excelente. Ellos inclusive, SA es especialmente conocida por Intesa, Planificación de Recursos Empresariales, ERP, y se presenta como un programa alemán, pero no es alemán, es americano. De hecho, ellos controlan toda la información que tiene que ver con todas las empresas de aquella plataforma que hablaba Eisenhower para 1900, finales de la década del 50, al inicio del 1960. Entonces, toda esa plataforma, toda esa cantidad de datos están allí, concentradas y manipuladas desde hay una montaña que está en Colorado, se llama la montaña Cheyenne, interno, allí se trabajan, más de 5.000 hackers trabajan allí, eso lo maneja la NCA. Están bajo tierra, ¿no? Sí, tú entras para entrar allí, y eso lo conozco porque estuve allí, nos llevaron cuando estaba haciendo el curso de altos estudios allá en Washington, al grupo nos llevaron y estuvimos casi 1 kilómetro dentro de 800 metros. En autobús, inmediatamente nos bajamos en forma perpendicular, entramos al edificio, dentro funciona un edificio de la NCA, de ahí se encontraron muchísimos satélites, y cuando nos dieron el grupo, en vista de que todo era mucha tecnología, quería aprender, y me coloqué con un grupo de oficiales de hermanos colombianos que estaban allí también haciendo curso con nosotros, y en eso, cuando empezamos a pasar por diferentes áreas, pasamos por una y uno de los módulos, el coronel Sandoval de Colombia me dice: hermano, todo esto es pura mentira. Entonces yo digo, bueno, no sé, si nos está demostrando todo esto, por algo será. Y le dice el señor que está sentado allí, le preguntamos cómo él llegó allí, y dice que tiene que estudiar 6 años para estar sentado allí, o sea, hablar 3 idiomas, dominarlos perfectamente. Y él demuestra claramente cómo penetran desde allí, cómo penetran las bases de datos donde está instalado todo a través de este software, lo que a ellos les interesa. En este caso, penetró, él hizo un acercamiento. ¿Qué quiere que usted, por su acento, es colombiano? ¿Qué quiere saber o conocer o ver? Y yo, muéstrame la Plaza Bolívar de Medellín, en Colombia. Y la enfocó. Había un señor leyendo el periódico, le tomó la fotografía, vamos a buscar de qué periódico, de qué día es esto. Lo buscó, era del diario de Bogotá, un diario de Bogotá. Se tomó la fotografía, vamos a buscar. Dice, todavía no cree, vamos a enfocó la placa de un taxi que iba pasando allí. Vio la placa, empezamos a buscar, y él mismo se metió y lo buscó dentro del sistema de registro de transportación de Colombia, que tienen ellos todo el registro. Después dijo, vamos a buscar a quién le pertenece esta placa. Apareció el nombre, vamos a buscar el seguro social, no está registrado. Apareció el nombre de la señora, los hijos, etcétera. Y para que vea que no es mentira, llegó y llamó, marcó por teléfono desde ahí mismo, y se hizo el oficial pasar por un amigo de él para decir la verdad. O sea que sí funciona. Estoy hablando del año 1997. Internet era un secreto militar. Cuando la sueltan para usos civiles, porque la tienen controladísima y es una red de enganchar pececitos ingenuos. Por eso es que se habla que fue primero Google o el otro sistema que tenía militar. Y sueltan, ¿cuál de los dos? Y sueltan primero el sistema militar, era completamente secreto, y todo eso era secreto. Apenas se estaba empezando a abrir a ciertos y determinados grupos lo que era esa montaña. Porque desde 1967 lo tenían ellos escondido. Después fue una delegación que invitaron a Rusia, y mira lo que tenemos a ustedes, la guerra de las galaxias. Sí estaba funcionando el asunto de la guerra de las galaxias, y por eso ahorita vamos para el asunto de lo que fue el ataque al Guri. Entonces, de allí empezamos nosotros a investigar, y estando nosotros investigando, veo Intesa, y empiezo a ver, y yo, uy, pero este es el mismo programa software con que me mostraron estando yo allá en Colorado. Entonces empezamos a revisar, y sí, ellos tienen SAP maneja software para las principales, las 7 hermanas,
a la ExxonMobil, a Corporation, a Moco, a Cora, a Conoco, a Chevron Corporation, y a PDVSA. También igualmente a la parte automotriz, a la parte aeroespacial también lo maneja, inclusive maneja las compañías de alta tecnología como IBM, HP, etcétera, etcétera. Y aparte de eso también maneja todo lo que es aquí en Venezuela, está instalado estaba en el sistema eléctrico, estaba en Edelca, estaba en el sistema en Corpoelec, CanTV, Movilnet, Metro, está instalado en el Banco Venezuela, Banco Bicentenario. Cuando estaba instalado en el Banco Bicentenario, fui al despacho del ministro de aquel momento, ministro 2013, ni siquiera lo voy a nombrar porque es un traidor, y le dije, compañero, esto es un software que es norteamericano, esto es un software que es del Pentágono, ¿no? Busquen la manera de neutralizar, y hay una manera como neutralizarlo. Bueno, nos cuesta a nosotros, pero esto es producto de nosotros no desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología, porque tenemos muy buenos ingenieros en informática, en sistemas, en telecomunicaciones, producto de nuestras universidades, que salen de allí, que muchos han ido, es verdad, pero podemos nosotros también desarrollar nuestro propio software. El mismo presidente Correa, cuando tuvo el problema con las petroleras, lo primero que mandó a hacer es desarrollar el software para liberarse de lo que era el control a través de ese software. ¿Qué pasó con el ataque en Guri? Fue esto mismo. Tranquilamente se meten por satélite, se capturan, porque todo esto se maneja, aquí hay internet. Y aquí yo con esta tabla, me comunico con cualquier parte del mundo. Mientras que no son analógicos, son automáticos, y todo lo que está allí no es un trabajo que se puede hacer y se puede meter y revisar todo lo que está allí. Igualmente sucede con los sistemas que son esta cantidad de sistemas. Nuestro sistema eléctrico fue atacado, sí fue atacado. Cibernéticamente sí fue atacado. Ahora existe lo que se llama los ataques electromagnéticos. También existe el ataque electromagnético, lógicamente que se quiere también para equipos que están en tierra, porque para poder llevar a cabo un ataque electromagnético de altura, tiene que haberse producido una pequeña explosión nuclear arriba para enfocarla directamente hacia Venezuela. Pero eso significa de que China y Rusia tienen que haberse dado cuenta. Como no hubo ninguna, entonces hubo una manipulación interna. Entonces, el presidente inclusive anunció que habían sido capturados 2 elementos en aquel momento, hace 7, 8 días atrás, que estaban con ellos. Hay un video de un señor que ve cómo se ilumina y es parecido a cuando vienen estas grandes, estos huracanes, grandes olas de solares que llegan y entran por la parte, las tormentas solares que entran por la parte o por el polo norte o por el polo sur, que la mayoría entran por el polo norte, por el grado de inclinación que tiene la Tierra, y ahí tenemos nosotros una protección y encontramos nosotros lo que se llama las auroras boreales, algo más o menos parecido, porque son electromagnéticas, y en ese electromagnético, entonces nosotros vemos y observamos lo que está allí, se destruye, es muy cierto, si tú tienes prendido o encendido cualquier equipo, te lo va a fundir, y eso pasó en una oportunidad en el estado norte, al norte de los Estados Unidos, cuando también tuvimos una oscuridad precisamente porque se les quemaron las centrales y todo, precisamente por una cuestión que no fue natural, no fue provocada. Pero sin embargo hoy día... Pero fue una gigantesca región que quedó en negro. Completamente. En los satélites el contraste era brutal, ¿no? Las grandes ciudades como focos luminosos y aquella área como si no existiera. Así mismo es, y entonces encontramos a Nueva York, que quedó en la oscuridad, totalmente. No quise nombrar ciudades como tal, pero sí... Después vinieron para suavizar el tema. ¿Dónde estabas tu papá cuando se fue la luz? Comedia musical y cosas, pero fue un toque a la seguridad gravísimo. Completamente. ¿Qué es lo que nos está sucediendo a nosotros? Es un toque a la seguridad. Entonces nosotros cuando empezamos a analizar y a ver la seguridad y la defensa integral, nos están atacando la seguridad, pero también nos están atacando la defensa integral. Entonces, ¿qué tipo de ataque es este? Entonces encontramos nosotros un ataque a lo que se llama de una guerra que no es híbrida todavía, porque el concepto híbrido es cuando tú tienes una guerrilla
y tienes tienes fuerzas regulares, y las fuerzas regulares apoyan a la guerrilla, y en ese apoyo, en ese enlace, encuentra lo que se llama la guerra híbrida, porque de ahí pasamos a la guerra de baja intensidad. Entonces no estamos todavía en una guerra híbrida, porque la guerrilla como tal no ha aparecido. Entonces, la tenemos en la parte colombiana, porque lo que tenemos alrededor de Venezuela con Colombia no son ni casacunas, ni son hospitales, ni son almacenes de alimentos. Lo que tenemos es una maquinaria de guerra que bordea toda Venezuela, completamente, una maquinaria de guerra norteamericana, acompañada por agentes de la CIA y mercenarios, que hoy se dice contratistas. Entonces, bordean se bajaron los pantalones con 7 bases. Completamente, y pero luego más, ahora hay 2 más. Ahora hay 2 más que son 9. ¿Sí? Pero el siguiente paso, cedieron la soberanía marítima, terrestre y aérea a los Estados Unidos. Y la última es, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia. Catastróficamente, yo pongo un ejemplo que Dios no quiera. Así le viole la hija al presidente de la República, si ese fuera el caso, no lo pueden someter a la justicia, tienen que entregarlo a su cadena de mando. Es que fíjate, Walter... ¿Qué es eso? El traidor Santander sigue galopando. Fíjate, Walter, que ellos han violentado la Constitución colombiana en varias oportunidades y todas las leyes, y ninguno ha sido detenido, ni siquiera ha sido investigado. Es tanto así que con lo que está sucediendo, que lo que sucedió en Afganistán, en Irak, que piensan ir llevar las acciones de aquel momento a la Corte Penal Internacional. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? Fuera de aquí, 0 visa, te quitamos la entrada, no salimos nosotros de los tratados, no lo aceptamos, hacemos lo que nosotros como tal, como nación, queramos hacer. Y yo, bueno, ¿dónde está el derecho internacional? Que es lo que yo le digo al hermano país de Colombia. Si usted me llega a mí a atacar a través de esas bases militares norteamericanas, o que son ellas las que nos van a atacar, igualmente yo tengo el derecho de la defensa, porque tú estás permitiendo y me estás violando el derecho internacional. Entonces, si usted me ataca a mí a través de una base militar norteamericana, ya sea por Aruba, Curazao, Bonaire, o ya sea por la parte también de Brasil, yo también tengo el derecho de defensa. También de lanzar un misil para Bogotá, o lanzar un misil para otro sitio. Esperemos que no se dé en ningún momento, que de paso, de acuerdo, muy respetuosamente, lo digo, no creo que tengamos una intervención militar. Para mí no. ¿Por qué? Porque en este momento el señor Trump, que es el jefe de la patota, el jefe de la cabecilla de esta banda, porque existe una especie como una banda de asaltantes de camino, que es lo que andan buscando, porque andan buscando es el oro venezolano. Y ya vamos a hablar vamos a tocar ese tema dentro de un ratico, pero vamos a ver por qué no le interesa al señor Trump una confrontación aquí en Venezuela militar, porque él anda buscando la reelección, o sea, de su segundo mandato. ¿Y qué pasa con esa reelección de su segundo mandato? Lo peor que le podía pasar es que vientos de guerra le lleguen a Washington, porque nosotros no estamos solos. Hace 2 años, creo que tú me preguntaste con respecto al poder relativo de combate, no sé si fue dentro o fuera de cámara. Yo le dije, tenemos 1000-1, creo que fue lo que te dije. Pero hoy día no. Hoy día tenemos el poder relativo de combate en base a lo que se habla desde el punto de vista tecnológico, 1000-1. Sí, es verdad, no tenía por qué. Coño, Venezuela no es un país guerrero, Venezuela es un país de paz. Entonces, ¿qué tenemos ahora, hoy día? En todo caso, cuando cruzamos la frontera fue para darle libertad a 5 naciones. Así mismo es. Entonces, ¿qué tenemos? Y no todas agradecen, ¿no? Bueno, por lo menos el gobierno de turno.